La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de poder compartir una vez más la palabra diaria. Le invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, del verso 9 al 11. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados hermanos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis bajo una visión distinta. Mire que este libro en estos días está en el tapete. Está en el tapete debido a que nos encontramos presenciando acontecimientos que ponen a temblar al mundo entero. Ahora mismo nos encontramos confinados, recluidos, en casa, debido a una situación bien particular, que hacía un centenar de años que no se vivía, pero que jamás se había vivido en la magnitud que se ha vivido en estos momentos, y mucho menos con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Entonces, el libro de Apocalipsis es citado para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y cuando hablamos de tratar de entender lo que está pasando, estamos hablando de un término que inmediatamente es asociado a este libro, como es la revelación. Revelación es poder entender algo que yo no entendía, poder conocer algo que yo no conocía. Y hoy estudiamos en el nombre del Señor bajo el título: la revelación nos lleva al conocimiento verdadero. Lo voy a repetir: la revelación nos lleva al conocimiento verdadero. Y ocurre que esa palabra revelar ya la hemos estado discerniendo, y se nos dice que es poder conocer lo que antes estaba velado. Es correr el velo para ver lo que está detrás, correr una cortina para ver lo que está detrás. Por supuesto que Juan está recibiendo algo que él no conoce, que es lo que ha de suceder en los postreros días. Y mira que justamente en estos momentos también, aún las personas sin tener una inclinación religiosa y sin ser asiduos lectores y estudiosos de la Biblia, dicen: esta es la palabra de Dios que se está cumpliendo, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que mi mamá decía que la Biblia dice, y así sucesivamente. Pero sucede que ese conocimiento no solamente aparece en este libro para los eventos futuros que han llegado ahora frente a nosotros, sino que también iba dirigido este libro a los siervos de Cristo. Ya lo hemos dicho en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso también lo logró entender Juan. Eso lo logró comprender Juan, que estaba frente al Hijo de Dios. Eso es revelación. Y en el libro de Apocalipsis mismo, en el capítulo 1, verso 1, se nos dice que la revelación de Jesucristo es para sus siervos, la cual le envió por medio de su siervo Juan. Entonces Dios tenía particular interés en que los primeros oyentes, las 7 iglesias que acabo de mencionar en la lectura, las iglesias de Asia, que fueron las primeras iglesias fundadas en la difusión del cristianismo, en la expansión del evangelio, entonces ellos pudiesen recibir una palabra de revelación.
Pero ya va, algo nos llama poderosamente la atención. Y yo quiero llamar su atención también. Y es que dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él está diciendo que es copartícipe de algo. Copartícipe significa participar de algo junto con otro. Ahora, él está siendo partícipe ¿de qué? Dice el mismo texto: de la tribulación y del reino y de la paciencia. Hay una circunstancia momentánea. Sí, lo oyó bien, momentánea. La tribulación es momentánea. Eso es lo primero que debo entender. Por eso dice el texto: porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelso peso de gloria. Pero lo dice de forma completa: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Es decir, que hay un propósito. Pero antes de meternos en el propósito, debemos recordar que la tribulación es momentánea. No es permanente. Puede durar más, puede durar menos. Y usted me dirá: como Dios lo haya establecido. Bueno, le digo conforme a la Escritura que mucho de lo que dure la tribulación depende de usted y de mí. Usted dirá: ¿cómo es eso? Bueno, es que Dios permite la tribulación. Pero en la tribulación hay un aprendizaje. Y si yo logro que ese aprendizaje sea captado por mí, más rápidamente terminará la tribulación. Mientras que se extenderá, mientras menos comprenda lo que está pasando y aprenda lo que Dios me quiere enseñar. Por eso es que Israel, pudiendo durar apenas un periodo muy corto de tiempo para llegar desde Egipto a la tierra prometida, se tardó 40 años. ¿Y eso fue debido a qué? Debido a que ellos no aprendían lo que Dios quería enseñarles en la tribulación. Entonces la tribulación es momentánea. Usted para siempre no se va a quedar allí. Esta situación que está viviendo nuestro país y que está viviendo el mundo entero y que usted está viviendo en estos momentos y yo, no es para siempre. Eso tiene que tenerlo claro. Entonces, si no es para siempre, no puede impacientarse. Entonces necesita un medio para poder soportar la tribulación. Y la Biblia lo dice acá, y es la paciencia. Mire que la paciencia se desarrolla en saber esperar. Y si usted inmediatamente obtuviese, como quieren predicar algunos en un evangelio, con un fuego extraño que se quiere predicar hoy, donde usted apenas da la palabra y declara la palabra, ya inmediatamente todo se cumple, entonces usted es un cristiano instantáneo. Usted no es un cristiano de paciencia. Y los cristianos instantáneos no están de acuerdo con Dios, porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios es paciente. Y dice la Biblia que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces usted y yo debemos aprender paciencia para poder sacar provecho a la tribulación. Sí, así como le está oyendo, sacar provecho a la tribulación. Porque recuerde que ya le dije que la tribulación es momentánea. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oiga, cuando dice aunque ande, esa palabra ande en el original hebreo significa cuando una persona va caminando sin detenerse. Entonces yo paso por la tribulación, pero no me detengo en la tribulación. Porque yo he de salir de la tribulación, porque dice luego, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Entonces Dios me va a sacar de la tribulación y me va a llevar a la paz. Entonces por eso es una estrategia del maligno que usted y yo nos ahoguemos en la tribulación y pensemos que ya todo está acabado, que el matrimonio está terminado, que la familia se acabó, que el país se acabó, que la vida se acabó. ¿Quién le dijo a usted eso? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces esta tribulación es momentánea. No debe usted perder la esperanza, ni mucho menos impacientarse, porque os es necesaria la paciencia para que
obtengáis las promesas, dice la palabra de Dios. O sea que usted no va a obtener las promesas de Dios si usted es impaciente. Y si usted es un cristiano instantáneo, como lo acabo de hacer mención, entonces si usted está esperando que usted apenas abra la palabra, abra la boca y diga la palabra, entonces ya Dios lo va a hacer. Entonces usted no es un creyente que tiene paciencia y usted no está de acuerdo con Dios, entonces usted no va a obtener las promesas de Dios. Pero como sé que usted quiere obtener las promesas de Dios, entonces vamos a desarrollar la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo padecido, alcancéis las promesas. ¿Y cuál es la promesa? Aquí lo dice: si yo soy partícipe en la tribulación, entonces también soy partícipe en el reino. Juan era copartícipe de aquellas personas que les estaba escribiendo en el reino. Ahora, esa promesa del reino de Dios es la meta que usted y yo debemos alcanzar. Mientras tanto, tenemos que pasar por tribulación. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea que la tribulación me va a salvar. Por supuesto que no. La gracia lo salva. Cristo lo salva. Pero la tribulación lo moldea. Y la tribulación me da forma. Y nos lleva ¿a qué? A nuestro título de la palabra diaria de hoy. La revelación nos lleva al conocimiento verdadero. Juan le está hablando a personas que están pasando también por él, igual que él, por la tribulación. ¿Y por qué estaban pasando ellos? Él estaba en la isla de Patmos, ya lo hemos dicho, en una cárcel de máxima seguridad, desterrado y echado a morir en una tribulación. Ahora él le escribe a consiervos suyos que también están pasando por tribulación y persecución. ¿Y qué es lo que está ocurriendo acá? Él les está dando aliento. Y nosotros debemos recibir esperanza cuando estamos pasando por la tribulación. Porque esa tribulación no nos va a llevar a la ruina si usted y yo aprendemos y obtenemos conocimiento. La Biblia lo dice en el libro de Proverbios. Antes de todas las cosas, adquiere conocimiento, adquiere sabiduría. Entonces somos llamados a adquirir ese conocimiento. ¿En dónde? En medio del horno de la tribulación. Cuando él está pasando por esa tribulación, fíjense si es momentáneo, como le estábamos diciendo, que hice mención a ello en otra palabra diaria. Ocurre que todos pensaron que Juan moriría en Patmos, pero Juan no muere en Patmos, según la historia, porque Juan es el pastor de Éfeso, de la iglesia en Éfeso. O sea que, ¿qué pasó? Que aquella tribulación no lo destruyó. Y es que la tribulación no nos destruye si somos hijos de Dios. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, preguntas de primero. Persecución, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que le digo en el nombre del Señor que nosotros podemos vencer cualquier tribulación por la cual pasemos. El engaño del maligno es decirnos que no podemos soportar lo que estamos viviendo. Alguien dice: ya no soporto este encierro, ya no soporto esta tribulación, ya no soporto este matrimonio. Usted al decir así está haciendo a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación vendrá la salida para que podamos soportar. Entonces, Dios permite la tentación, pero ya tiene la salida y ya me ha capacitado para poder vencer a esa situación, a esa tribulación y avanzar. Entonces, de esta podemos salir. De esto podemos avanzar. Pero algo importante: no vamos a avanzar si no hemos adquirido el conocimiento. Juan está en Patmos, pero está con el propósito de que Dios le dé revelación. Entonces el encierro, la tribulación, era con el propósito de recibir revelación. Entonces por eso la revelación me lleva a un conocimiento. Lo primero que Dios hace no es mostrarle las cosas que han de suceder al fin de los tiempos. Tampoco le muestra lo que va a suceder en esos momentos en la tribulación que están teniendo sus hermanos. Ni siquiera lo que a él le va a pasar en la tribulación que él se encuentra. No.
Lo que Dios le muestra primero es al Señor Jesucristo. El Señor se muestra a Él en medio de la tribulación, y si usted lee con detenimiento los versículos siguientes a el que leí, solamente dije que en el versículo 11 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves. Pero luego dice el verso 12: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y después de ello empieza la descripción del Señor Jesucristo glorificado. Ya va, pero hace un momento dije que Juan en el capítulo 1, versículo 1, escribe: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice luego, al desarrollar los versículos siguientes, dice también: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces él vio a Cristo, pero ahora le he revelado Cristo, no como él ya lo había visto, sino ahora lo ve glorificado en todo su esplendor. Vamos a ver si nos entendemos. Esto lo que quiere decir es que la tribulación y las circunstancias que Dios permita en las que yo viva y por las que yo atraviese, y el valle de sombra de muerte, y como usted lo quiera llamar, la situación en que está, sea matrimonio, sea divorcio, sea la muerte de un familiar, sea una pestilencia, sea el coronavirus, como usted lo quiera llamar, la situación por la que nos toque atravesar, esa situación nos va a llevar a conocer mejor a Dios. Por eso es que la revelación nos lleva al conocimiento verdadero. Esa revelación ocurre en algo que se llama tribulación. Como hoy el evangelio que se quiere predicar se le quiere quitar la tribulación, entonces el evangelio para muchos no tiene conocimiento. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces usted ve a personas hablando muy bonito de Cristo, pero cuando les toca el momento de la tribulación, entonces simplemente su casa se desborona. ¿Por qué? Porque edificaron sobre un fundamento que no era el real. Ahora, cuando yo estoy edificado sobre el sólido fundamento, que es la palabra de Dios, aunque descienda lluvia, sopla el viento, el río diga un ímpetu contra mi casa, no caeré porque estoy fundado sobre la roca. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Qué glorioso, ¿verdad? Entonces usted ve por qué Dios permite la tribulación a nosotros. Permite la tribulación porque en la tribulación es que alcanzo a conocerle. Ya Juan conocía a Cristo, pero ahora le conoce de una manera mucho más gloriosa. Ay, mi hermano. Entonces yo lo quiero llevar a otro texto, mi hermano y amigo que me oye. Se encuentra en el libro de Jeremías. Puede anotarlo y luego estudiarlo. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 26. Y fíjese que tiene un título maravilloso: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Dice, repito, Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 26. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oiga, o sea que el hombre puede tener mucha gloria, puede tener mucho poder, puede tener muchas riquezas, puede ser muy valiente, pero esa persona en realidad no ha alcanzado lo más valioso en la vida. Lo más valioso en la vida es entender y conocer a Dios. Y como siempre lo digo, hay versículos que se oyen muy hermosos, que se oyen muy bonitos, pero yo debo escudriñar lo que allí dice. Escudriñar es escarbar, ir a lo más profundo de la superficie, pasar de la superficie. Ahora acá dice, en entenderme y conocerme. O sea que esa es la meta, entender a Dios y conocer a Dios. Es que si yo entiendo, conozco.
como hay cosas que no entiendo, las desconozco. Y hay personas que profesan conocer a Dios, pero en realidad lo desconocen. No saben quién es, porque si no sus vidas fuesen diferentes. Fíjese lo que dice el verso 20. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. Se está refiriendo a los judíos, los que eran llamados el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y a todo incircunciso, los gentiles, los que no eran judíos en el Antiguo Testamento. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, es decir, hasta lo último de la tierra, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces Dios va a mover a todas las naciones porque no le conocen. Pero vaya qué tremendo lo que dice el versículo en su parte final. Y dice, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Es decir, que ellos en ese momento tenían la gloria de llamarse circuncidados, porque estaban marcados como pueblo de Dios. Pero Él les dice, esa marca será externa, porque en el corazón son incircuncisos. Y mire que Dios conoce el corazón, por eso se lo dijo a Samuel. Jehová no mira lo que mira el hombre mira la apariencia, pero Jehová mira el corazón. Y sucede que allí en el corazón Dios sabe cómo es usted y cómo soy yo. Si realmente somos rencorosos, si somos adúlteros, si somos vanidosos, si somos orgullosos, si somos celosos, si somos mentirosos, si somos soberbios, si somos altivos, aunque la apariencia muestre otra cosa. Dios conoce el corazón. Entonces, por eso la misma Escritura dice esta gran pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Muéstrame los que me son ocultos. Entonces, en la tribulación sale lo que está oculto. ¿Se acuerda cuando hablábamos del encierro? Es cuando Dios nos encierra, como se hacía con la persona que se creía que padecía de lepra, y se encerraba por 7 días y luego 7 días más en todo lo que fuera necesario hasta que se manifestase la enfermedad. Y Dios permite circunstancias en nosotros hasta que se exteriorice lo que tenemos en el corazón. Y lo presiona. Y usted dice que usted ama a su esposo y que usted ama a su esposa, pero que jamás le perdonaría una infidelidad. Entonces usted todavía no ama con el amor de Dios, porque el amor de Dios cubre todas las faltas. Entonces usted está diciendo que ama de una manera muy superficial. Entonces Dios puede permitir una tribulación en usted, un sacudón en su matrimonio, para que usted vea que realmente necesita amar, no con el amor suyo, porque con el amor suyo usted está limitado. Hay cosas que no puede perdonar, hay cosas que no puede sobrellevar, pero con el amor de Dios, que ama a los justos y a los injustos y que hace salir el sol sobre los buenos y malos, entonces usted también va a amar a su esposo, va a amar a su esposa en lo bueno, en lo malo, y le va a perdonar cualquier falta, como Dios también estuvo dispuesto y está dispuesto a perdonarle y a perdonarme en todos nuestros pecados. Puede ser que usted crea que ya olvidó, pero sucede que en una tribulación usted se da cuenta con que sale una discusión y sale todo aquello que supuestamente ya estaba perdonado y enterrado. No era verdad. Entonces, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero aquí dice que Dios sacudiría hasta el último rincón de la tierra. ¿Y no es eso lo que estamos viendo? ¿Y no es eso lo que está pasando a nuestro alrededor? Ay, hermano querido y mi amigo, yo quedaba impactado cuando oía unas palabras de alguien que se expresó en Instagram. Y sucede que estaban leyendo el texto que había escrito esta persona. Yo me quedo sorprendido porque sucede que es una persona muy conocida en las redes sociales. Y él estaba diciendo a través de esa red social, él dijo, bueno, llegó la hora de ser egoístas. Y yo pensé que nunca iba a decir lo que estoy diciendo ahora. Pero les tengo que decir que llegó la hora de que usted piense en el bienestar suyo y de su familia por encima de cualquier cosa. Llegó la hora en que usted vea su alimento y ese alimento no lo puede compartir con otro porque primero está usted y el bienestar de su familia. Oiga,
Por eso Dios está sacudiendo la tierra. Porque es necesario que se manifieste quiénes somos en el corazón. Y claro que esa es una posición egoísta. ¿Se imagina que los médicos pensasen así? ¿Que las enfermeras pensasen así? Entonces todo el que se contagia de una enfermedad terrible lo debo dejar morir en las calles porque yo tengo que pensar es en mí. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahorita cuando hay tanta necesidad, y vendrán tiempos de mayor necesidad, porque todo esto, como ya lo dije, va a traer una catástrofe a la economía. Entonces se va a conocer qué tiene usted en el corazón. Si usted es dadivoso, si usted es misericordioso, si usted sabe que mientras más da, más Dios lo bendice, o va a verlo desde el punto de vista humano, que si tengo un grano y lo parto, entonces tendré medio grano. Pero Dios no dice así. Dios dice que si usted tiene unos panes y unos pececillos y los pone en las manos del Señor, Él los puede convertir en alimento que sacia a una multitud, incluyendo a aquel que los dio. Y va a sobrar de lo que Él le ha dado. Pero circunstancias como esta hacen ver cuán egoístas somos, cuán vanidosos somos. Porque hay personas que están llorando porque no pueden salir a la calle a disfrutar de la calle. Ay, ¿qué es disfrute para ti? O sea que estar en tu casa, meditar, orar, compartir con tu familia, y si no tienes familia, estar tranquilo, reposar, pensar en Dios, ¿eso no es suficientemente gratificante para ti? Juan estaba en una isla totalmente aislado, un juego de palabras allí, y en esa condición él estaba viendo al Señor. O sea que en una cama de hospital, en un cuarto encerrado o en la soledad porque todo el mundo se fue del país y me dejaron solo, yo todavía puedo seguir viendo a Dios. Y es más, allí puedo conocerme a mí y conocerlo a Él. Y de ese tema quiero hablarle en nuestra próxima palabra diaria. ¿Por qué? Oiga esto. Porque me consigo con la historia, y de ello vamos a hablar, repito, en nuestra próxima palabra diaria. Me consigo con un hombre que Dios dice de él que es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero lo vemos con que pasa por una tribulación tremenda en su vida. Y luego de pasar por esa tribulación, le dice a Dios, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, que es lo mismo con Juan. Vio al Verbo hecho carne, pero después de la tribulación y en medio de la tribulación lo ve glorificado. Por eso dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelso peso de gloria. Oh, maravilloso el Señor, si podemos entender esto. Entonces usted puede sacar provecho en la tribulación. La tribulación, repito, no es permanente ni es para destrucción. Se le dijo a las hermanas de Lázaro, a quien amaba el Señor, les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Primero se lo dice a los discípulos y luego se lo dice a las hermanas, tu hermano resucitará. Esto no es para muerte. Entonces nosotros en esta situación que estamos, en este principio de dolores, como dijo el Señor, que estamos viviendo, no estamos desamparados, no vamos a ser destruidos y pulverizados. El Señor quiere es que aprendamos. ¿Qué tenemos que aprender? De eso seguiremos hablando, pero lo primero que tengo que entender es que hay dos frases allí en el libro de Jeremías. Dios lo dice, en entenderme y conocerme. Si logro entender cómo opera Dios, entonces lo podré ver en revelación. ¡Ah, qué glorioso eso! Si puedo entender cómo opera Dios, lo podré ver en medio de la tribulación. Él lo vio en medio de 7 candeleros de oro en la tribulación. Usted también puede verlo, yo también puedo verlo. Pero para ello necesito saber cómo Él está operando. Entonces, recuerde algo, esto que está sucediendo a nuestro alrededor, ya lo estudiamos en una palabra diaria anterior, es permitido por Dios, voluntad permisiva de Dios. Era su voluntad absoluta que el hombre pasase por todo lo que está pasando. No,
nosotros pudimos habernos quedado sin el pecado y estar en comunión con Dios. Pero como tuvimos la mala escogencia, y aprovecho para decirle aquí entre paréntesis que cuántas malas decisiones hemos tomado en la vida, ¿verdad? Que todavía estamos sufriendo consecuencias. Son permitidas por Dios. No eran su voluntad absoluta, pero tampoco son para destrucción, sino que solamente será para destrucción si yo no saco el aprendizaje que Él tiene para mí. Estoy seguro que usted está en estos momentos pasando por algún proceso igual que yo, de donde tenemos que aprender. Yo le invito a que le pida al Señor sabiduría para entender lo que Él le quiere enseñar en esto que usted está viviendo. Llámese como se llame. Si alguna falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. O sea que Dios promete dársela si usted se la pide, si yo se la pido. Pidamos a Dios poder entenderle, poder conocerle en medio de la tribulación que vivimos. Y Dios entonces le dará la visión de que Él está con usted y que es Él que está obrando. Él sigue operando. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción al que hace iniquidad. Entonces, si usted sigue y yo sigo haciendo lo malo delante de Dios, a pesar que digo que le conozco, entonces sí me espera destrucción. Entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero si yo en este camino quiero aprender a perfeccionarme en Él, entonces este camino será fortaleza para mí. Así que seguimos hablando de este maravilloso tema del conocimiento de Dios en medio de la tribulación en nuestra siguiente palabra diaria. Pero atesore esta palabra en el corazón y yo creo que cayó en buena tierra. Y si cayó en buena tierra, va a llevar fruto de crecimiento para la gloria de su nombre. Le mando un gran abrazo, solidario y fraterno, en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Un gusto para mí, el pastor Berry Chaviedo, haberme dirigido a ustedes en la palabra diaria de hoy, y les espero en la próxima para seguir compartiendo el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje de Dios para nosotros.